Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy, amigos, tenemos un temazo, un notición que ha estado volando por todo internet, y que bueno, tengo que contarles. Así que agarren su cafecito, su tecito, su botana favorita, porque se viene fuerte. Hoy vamos a hablar de redoble de tambores. Kerem y Hande. Sí, los amados Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo soñar con *Love is in the air*, ¿recuerdan? Y bueno, ¿se acuerdan también de la ruptura, del drama, de las especulaciones? Pues agárrense porque parece que el destino, a veces, es un poquito juguetón, y podría estar jugando con ellos otra vez. Ya saben que yo soy su fuente confiable de chismes y noticias del mundo de las celebridades turcas, así que hoy, vamos a desmenuzar este bombazo, Kerem y Hande juntos otra vez. Reencuentro secreto tras la ruptura, OMG. ¿Están listos para esto? Porque yo sí, y créanme, he estado investigando a fondo para traerles toda la información, los detalles jugosos y las pruebas que respaldan esta bomba. Y antes de que empecemos a meternos en el chisme, quiero recordarte algo importantísimo. Si te gusta este tipo de contenido, si te encantan los chismes de celebridades, si amas estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, no te olvides de suscribirte a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo, y así no te perderás ninguna primicia. Ayúdame a crecer esta comunidad. Suscríbete ahora mismo. No te arrepentirás. Prometido. Bueno, ahora sí arrancamos con el chisme. La noticia de que Kerem y Hande podrían estar juntos de nuevo, o al menos de que hubo un reencuentro secreto, ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Todo comenzó con, ojo al dato. Fotos y vídeos que supuestamente revelan encuentros en lugares muy discretos, en momentos inesperados. ¿Y cómo se filtraron estas imágenes? Ah, esa es una buena pregunta. Según lo que he investigado, la fuente principal de este rumor son paparazzis y fans muy observadores. Los paparazzis, como saben, son los cazadores de fotos de celebridades, y siempre están al acecho de cualquier movimiento sospechoso. Los fans, por otro lado, son los detectives más apasionados, capaces de analizar hasta el más mínimo detalle en las fotos y vídeos. Son como Sherlock Holmes. Empecemos por lo básico, ¿qué sabemos con certeza? Bueno, sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel rompieron su relación hace un tiempo. Fue un shock para muchos porque parecían tan enamorados, tan inseparables. Las razones de la ruptura no fueron del todo claras. Hubo rumores de desacuerdos laborales, diferencias en sus estilos de vida, e incluso se especuló sobre la intromisión de terceras personas. Pero al final, lo único que supimos es que decidieron tomar caminos separados. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Kerem se enfocó en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y viajando por el mundo. Hande, por su parte, también continuó trabajando, protagonizando series y campañas publicitarias. Los vimos separados, aparentemente alejados el uno del otro. Pero, ¿realmente estaban tan distanciados? Aquí es donde entran en juego las fotos y los vídeos. Empecemos por el primer indicio, que es el más fuerte. Un paparazzi captó a Kerem entrando a un restaurante muy exclusivo en Estambul. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero, ¡oh sorpresa! Horas después, la misma Hande fue vista saliendo del mismo restaurante. Casualidad, ¿verdad? Podría ser, pero, ¿en un restaurante tan exclusivo? ¿Y en el mismo día? Sospechoso. Las fotos muestran a ambos intentando pasar desapercibidos. Kerem con gafas de sol y gorra, tratando de cubrirse el rostro. Hande con un look casual pero elegante intentando mezclarse entre la multitud. Sin embargo, los paparazzis son muy buenos en lo que hacen, y no les escapa nada. Pero la cosa no termina ahí. Luego empezaron a circular rumores de que se habían visto en un evento privado, una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Según testigos, la química entre ellos seguía siendo evidente. Se dice que estuvieron conversando durante horas, riéndose y mostrándose muy cómodos el uno con el otro. Imagínense la escena. Ahora, la pregunta del millón, ¿es esto una simple coincidencia? ¿Son solo amigos que se encontraron por casualidad? ¿O hay algo más?
Es difícil de saber con certeza. Pero con toda la información que he recopilado, creo que es muy probable que haya algo más. Primero, la insistencia de los encuentros. No es una sola vez, son varios eventos en diferentes lugares. Segundo, el secretismo. Ambos han tratado de evitar ser fotografiados juntos, lo que sugiere que no quieren que se sepa. Tercero, el lenguaje corporal. Los pocos testigos que han hablado de su encuentro en público aseguran que la tensión sexual es muy alta. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Hay varias teorías. Una de ellas es que simplemente se están dando una segunda oportunidad. Tal vez, después de la ruptura, se dieron cuenta de que cometieron errores y que realmente se extrañan. Quizás, ahora están dispuestos a trabajar en sus diferencias y a construir una relación más sólida. Ojalá. Otra teoría es que están en una etapa de reconciliación lenta. Se están viendo en secreto, se están probando, y están evaluando si realmente quieren volver a estar juntos. Esto explicaría el secretismo, ya que no quieren precipitarse y arriesgarse a otra decepción. Una tercera teoría, más dramática, es que esto es todo una estrategia para aumentar la popularidad de ambos, o para el lanzamiento de algún proyecto en común. ¿Recuerdan cuando promocionaban sus novelas con rumores de citas? Pero no creo que sea este el caso. No creo que ambos estén de acuerdo con la farándula. También hay que considerar la posibilidad de que simplemente sean amigos. Después de todo, se conocieron, se enamoraron y pasaron tiempo juntos. Es posible que hayan superado sus diferencias y que ahora mantengan una amistad. ¿Pero, amigos que se ven en secreto? No sé, no me convence. Ahora, ¿qué nos dicen las fuentes? He investigado a fondo y he consultado a fuentes confiables dentro del mundo del espectáculo turco. Algunas de ellas, que prefieren mantener el anonimato, han confirmado que sí, que han habido encuentros entre Kerem y Hande. Pero al mismo tiempo aseguran que no hay nada serio todavía, que están en una etapa de acercamiento, de conocerse de nuevo. ¡Qué intriga! Otras fuentes más cercanas a ambos han insinuado que han estado hablando mucho por teléfono, que se han enviado mensajes, y que se han apoyado mutuamente en momentos difíciles. Esto sugiere que la relación entre ellos es más profunda de lo que aparenta. A ver si me contactan estas fuentes algún día. En cuanto a las redes sociales, también hay pistas interesantes. Ambos han publicado fotos y vídeos en lugares similares en el mismo tiempo. Por ejemplo, ambos han estado en Italia y han compartido fotos con paisajes muy parecidos. ¿Coincidencia? No lo creo. También se han dedicado mensajes sutiles en sus publicaciones. Emojis, frases ambiguas, referencias a canciones románticas. Los fans, por supuesto, han estado analizando cada detalle y han llegado a la conclusión de que sí, que hay algo entre ellos. Los fans son los mejores. Pero, ¿qué opina Kerem? ¿Y Hande? Hasta el momento, ambos han mantenido un silencio absoluto. Ni confirmaciones ni desmentidas. Esto es normal. Ya saben que las celebridades prefieren mantener la discreción en estos casos, para evitar presiones mediáticas y especulaciones innecesarias. Pero el silencio a veces dice más que 1000 palabras, ¿no creen? En resumen, ¿qué podemos concluir? Parece ser que Kerem y Hande se están viendo de nuevo, que han tenido varios encuentros secretos, y que podrían estar dándose una segunda oportunidad. La información que tenemos es consistente y las pruebas son bastante convincentes. Aunque no podemos asegurar nada al 100%, todo indica que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Volverán a ser pareja? ¿O solo quedará en un romance pasajero? Eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí puedo asegurarles es que si hay novedades, yo seré la primera en contárselas. Estén atentos a mi canal. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado los rumores, las fotos, los vídeos, las fuentes, y hemos analizado todo para sacar nuestras propias conclusiones. Hemos hablado del posible reencuentro secreto de Kerem y Hande, de las pruebas que lo sugieren, y de las posibles razones detrás de esto. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por llegar hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dado algo de qué hablar. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos otra vez?
¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Quiero leerlos. Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada semana les traigo lo último en chismes, noticias y novedades del mundo del espectáculo turco. Únanse a esta comunidad. Los espero en el próximo vídeo. Chao, chao y hasta la próxima.